Buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, que te quiero viernes. Gracias a Dios que es viernes y, ay, que viernes, necesitamos ya tranquilidad, necesitamos ya tiempo para reflexionar porque ha estado muy duro esto. Que el informe de gobierno, que cae el presidente, bueno, el presidente de Guatemala, obviamente, que cae el presidente de Guatemala. Eso estuvo impresionante, ¿eh? Primero metieron a la vicepresidenta a la cárcel. Ellos tienen elecciones este domingo, este próximo domingo tienen elecciones allá en Guatemala, pero como son muchos candidatos, pues seguramente no va a salir ninguno, porque ahí sí se requiere el 50%, no como aquí que ganas por 500 votos y ya la hiciste, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Otto? Porque el día de ayer y el día de hoy estuve viendo la televisión y la televisión habla de que esto es muy común en Centroamérica y Sudamérica. Y los comentaristas también nacionales decían lo mismo en la radio y en la televisión. No. A ver, golpe de Estado es algo completamente diferente, distinto a te vas a la cárcel por delincuente, por ratero, por lo que usted quiera. ¿Qué es lo que está sucediendo con Otto? En el caso de lo de las aduanas, lo que no pagaban absolutamente nada y se repartían la lana a todos. Bueno, entonces, no es esto lo que sucedía normal o regularmente en Centro y Sudamérica. Recordemos que Bolivia es el país, un país pequeñito que no tiene salida al mar, el país con un mayor número de golpes de Estado. Pero cuando los brasileños, por ejemplo, los gorilas caían, o Videla de los argentinos y todo eso, eran golpes de Estado. Pero no era lo que estamos viendo hoy, que se lo llevan a la cárcel. Y cuando se lo llevan a la cárcel, obviamente es porque pues, él no tiene un Virgilio que lo cuide, o alguien que lo ayude, porque pues se va y se fue. ¿Qué va a pasar allá en Guatemala? Pues ahora se ve que es así como un ejemplo de lo que se sucede con las redes sociales. ¿Se acuerdan cuando lo de Egipto decíamos, pero es al norte de África, está lejísimos? Con las redes sociales hicieron todo. Libia, igual. Y entonces Guatemala empezó, pues un borlote pequeño, perdóneme usted, y en la calle Novena, si usted conoce Guatemala, que es una de las más importantes calles, pues esto era el 14 de julio de 1789, era como la toma de la Bastilla, porque gritaban. No sé si gritaban porque era la caída del presidente o porque estaban pendientes de ser campeones del mundo, campeones de fútbol mundial, porque estaban muy contentos, muy emocionados los guatemaltecos. Nosotros tenemos frontera con ellos y obviamente, bueno, pues esto repercute en cuanto a las imágenes, en cuanto a la información y en cuanto a lo que estamos viendo. Pero alguien que está muy pendiente de esto es Rodrigo Medina. Rodrigo Medina es el gobernador allá en el estado de Nuevo León. Él ha contratado a Juan Collado. Juan Collado es un abogado penalista muy importante, siempre ha manejado cosas de Salinas, pero es un hombre brillante. ¿Se acuerdan que antes era Juan Velázquez el más famoso de los penalistas? Ahora se habla de Juan Collado, el más famoso de los penalistas. Pero Rodrigo, ¿por qué estás contratándolo si todavía no te meten a la cárcel? ¿Será porque Jaime Rodríguez, este bronco, no lo va a dejar dormir? Porque ya su papá, ya Humberto, ya no vive aquí, ya se fue a vivir a Texas, pero recuérdate que tenemos un tratado de extradición. Pero esto yo no sé si tenga que ver con cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pues pon las tuyas a remojar, o no sé cómo dice la cosa esa. Pero esto es el caso, pues un caso muy simple y muy sencillo. Y otro que aparece el día de hoy que a nosotros nos tiene impresionado, es del periódico 1+1, en donde vienen las cuentas de este señor Yunes. Pero Yunes tiene todo en dólares. Qué bárbaro, pero con unas cantidades ahí vienen los bancos, sus números de cuenta, y bueno, pues hay una denuncia en contra de él por corrupción. Cuando estuvo él de gobernador, bueno, no era gobernador, pero era secretario de gobierno, con Patricio Chirinos, allá en Veracruz, pues hacía las veces de gobernador, porque usted recuerda, Patricio no tenía facilidad de palabra, pero era muy hábil para escribir, y entonces él hacía todos los discursos de Carlos Salinas de Gortari. Y viajaba con Carlos Salinas de Gortari para todos lados porque era una persona muy cercana y que tenía, pues yo creo que una gran relación. Y en eso, pues manejaba Chirinos la lana y se robaba lo que podía. Pero cuando llegó al ISSSTE con el Baester Gordillo, pues fue brutal porque se llevó todo. Nunca se supo la cantidad, pero se hablaba de miles de millones, pero que se podían haber repartido entre varios, no nada más el habérselos llevado él.
Y después a él no lo destapan con un dedazo, a él lo destapan con un pastelazo. Felipe Calderón se le ocurrió pues hacer diferencia en esto y dijo, pues con el pastelazo lo hago candidato a gobernador del estado de Veracruz. Pero ya sabe usted que Felipe no le atinaba a nadie, al que ponía, pum, perdía. Bueno, ¿qué pasa ahora con Yunes? Pues yo lo recordé, y lo recordé porque cuando el famoso Pemex Gate, que se habían desviado 1.580 millones de pesos del sindicato de los petroleros, pero por el otro lado estaba la robadera que había hecho Vicente Fox, porque bueno, pues los amigos de Fox llegaron con dinero del extranjero, que también estaba prohibido, y entonces como que se empalmaba o se empataba, y no había mucha fricción en contra de ellos, pero llegó un momento en que Yunes era el defensor de Romero de Champs. Yunes asistía regularmente cada 8 o 15 días al programa mío, allá en Grupo Radio Centro, al debate de lo que habían tenido o lo que habían traído los de amigos de Fox y él defendiendo lo de Romero de Champs. Obviamente los panistas iban a la inversa. Pero él era un priista así como muy acucioso y bueno, pues ahora es panista, pues yo creo que muy desmejorado porque le ha ido muy mal. Pero a mí me llama la atención que ver una página que dice el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana felicita al presidente de la República y lo firma Carlos Romero de Champs, secretario general. ¿Qué es el sindicalismo o qué es el charrismo? Porque pues todos sabemos que esto es charrismo, es como el de la Comisión Federal de Electricidad, que es la misma vacilada. Pero, ¿cuándo vamos a dar ese salto? Porque ya en el magisterio parece que están recomponiendo las cosas, nada más les quitaron el dinero, les modificaron esto, y un gran número de operadores que estaban ahí cobrando con pues, el gobernador, con Gabino Cue, que si usted recuerda, Gabino Cue lo llevaba de la mano López Obrador, pues para irlo presentando en sociedad, lo placeaba en Oaxaca. Y después se vuelve, o se convierte perredista, panista, pero yo nunca supe si era panista o si era perredista, pero lo que sí robaba era mucho. Y a los maestros les tenía pues un gran cariño y un gran afecto, porque esta coordinadora pues lo llevó al poder. Y ahí pierde Eviel Pérez Magaña, que tenía todo el apoyo de Ulises Ruiz y toda la lana, perdieron todo. Bueno, entonces ahora con lo de Romero de Champs, yo creo que hay que pensar en el sindicalismo, porque pues, ¿de qué sindicalismo estamos hablando? Todo el mundo está sindicalizado. Si usted llega al aeropuerto, pues los maleteros están sindicalizados, los taxistas están sindicalizados, todos están sindicalizados, pero los sindicalizados o los sindicatos son para defender al trabajador, no puede ponerse de acuerdo con el empleador y ver de qué forma saco más, ¿no? Que es esta felicitación. Y además no tiene por qué preocuparse Romero de Champs porque todavía le quedan 3 años de desafuero, o sea, no tiene que sufrir por lo que estamos viendo en Guatemala. Pero yo creo que lo de Guatemala está preocupando a muchos, no nada más a los mexicanos. Yo creo que a Dilma Rousseff allá en Brasil, que las cosas no las tiene todas consigo o no las lleva todas consigo, pues también es preocupante para ella ver que, bueno, pues parece que en cualquier momento se puede romper esa liga que ya se ha estirado mucho en Brasil. Somos muy similares en muchas cosas, no tanto en la economía, porque, bueno, pues ellos ya están en recesión, y nosotros ya estamos en 1.9 en cuanto a crecimiento de Producto Interno Bruto. Ya sabe usted que para la recesión se necesitan 2 trimestres abajo del 0 para que se declare la recesión económica en un país. Pero bueno, pues esto es lo que está sucediendo y esto es lo que está pasando ahí en varias partes. Hoy vamos a comentar sobre este tercer informe de gobierno. Deja mucho, hay bastantes temas. Yo creo que donde nos hemos atorado en esto del que vamos a aprender a hablar inglés, que es uno de los 10 puntos del decálogo, y el otro, el de la Secretaría de la Cultura. La Secretaría de la Cultura, yo pensaba que los intelectuales iban a apoyarla, pero unos están a favor, otros están en contra. Lo más seguro es que Tovar de Teresa sea el próximo secretario, si es así. Pero la pregunta es, ¿había necesidad? Conaculta no cubre, el INA no cubre, ¿hay necesidad de una Secretaría de la Cultura? Porque ya el debate y la polémica, pues ya lo tenemos ahorita entre los propios intelectuales. Bueno, vamos a platicar con nuestros invitados. Tiene que ver esto con todo lo que sucedió y aconteció en el tercer informe. Nos acompaña
el abogado Carlos Sodi. Carlos, mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Espero que tú también estés bien. Tercer informe de gobierno. Si hablas hacia el micrófono va a ser más fácil. Hablaré hacia el micrófono. Tercer informe de gobierno, ¿cuál es la composición que tienes de lo que viste? Pues yo creo que fue una repetición de lo que era el PRI, de lo que... Bueno, pues es el PRI, ¿no? Bueno, O sea, no es el PAN, afortunadamente, de lo dirían que- otros. De lo que era en sus mejores épocas de priismo, en donde era puro cuento, pura mentira, sin desde luego aquella cosa extraordinaria de que iban a Los Pinos, le sacaban la fotografía en la escalinata. Ese era el día del presidente. No, Pues estás ese- confundiendo. Ese Ayer era, no hubo. ese era el día del informe, ¿para qué nos hacemos? Sí, pero ahora no es el día del informe, es el día del mensaje. Y después de que no se pudo seguir haciendo con esa faraónica ceremonia con la que se hacía, porque no hubiera una serie de voces discordantes en el Congreso, pues decidieron acabar con ese sistema y entonces mandar el mensaje por escrito y ya. Pero Pero el eso fue porque no presidente- dejaron entrar a Fox los perredistas que ahora quieren, nuevamente a través del propio Zambrano, pues llevar una iniciativa en que regrese el presidente a la Cámara de Diputados, al Congreso. Bueno, pues porque como quiera que sea, se entretenían mucho los diputados diciéndole muchas cosas al presidente ese día, y ahora ya no tienen ni siquiera esa gracia, porque como el presidente hace su fiesta en su casa, que es el Palacio Nacional, pues invita a quien quiere a su casa. ¿A ti no te invitó? No, fíjate que no. Pues a lo mejor se les ha de haber olvidado a los de comunicación social. También nos acompaña el general doctor José Francisco Gallardo Rodríguez, defensor de los derechos humanos. General, mucho gusto nuevamente en verte. ¿Y cómo ves esto, o cómo viste el tercer informe de gobierno? Nino, muchas gracias por la invitación, es un placer compartir la mesa con ustedes. Bueno, para mí el tercer informe pues, fue un ritual ad hoc, sí, en donde le informa a gente de su mismo gobierno, a gente de invitados especiales específicos, sí, en donde, como ya se ha dicho, es una ceremonia en donde es el día del presidente, pero es el día de él mismo, porque lo que vimos fue una sarta de mentiras. Oye, pero eso también sucedió con Calderón. Él también invitaba a sus amigos a Palacio Nacional y era el día del mensaje del presidente Calderón. Es lo mismo, ¿no? Pues sí, pero es un mensaje ad hoc que no informa nada, sino que es un ritual en donde se viste él diciendo cosas que todo el mundo sabemos, y yo le quisiera preguntar, ¿qué entiende por Estado de Derecho? ¿Qué entiende por soberanía, por conflicto de intereses, por transparencia? Y creo que trae una nebulosa ahí Enrique Peña Nieto con todos estos criterios, porque lo que estamos viendo es un asunto totalmente diferente a lo que debe ser un informe presidencial para informar a la nación de la situación que guarda el país. También nos acompaña Omar Zúñiga Lozano, secretario de Organización y Estrategia Electoral, Distrito Federal, Partido Encuentro Social. Omar, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Muy buenas tardes, compañeros de la mesa. Igual, buenas tardes. ¿Qué pasó con el informe? Pues bueno, lo que vivimos fue un evento protocolario básico, que ya lo habíamos comentado previamente, viene pasando durante varios sexenios. El punto aquí, lo más importante, yo creo que sería estar atentos sobre el informe que manda. Tendríamos que revisarlo O bien. sea, lo que va a hacer lo que van a estar discutiendo los diputados. Así es, posteriormente, ¿La principalmente... glosa? ¿Es a lo que te estás refiriendo? El informe que manda, independientemente del decálogo que él pronuncia... ¿El informe que manda es el que entrega Osorio Chón o lo que dice antes del bueno, decálogo? en que entrega Osorio Chong. Osorio entrega Osorio Chón. Bueno, pero eso obviamente lo tiene que ver el Congreso y es Exactamente. con la glosa, invitando a los secretarios de Estado. Exactamente, que ya vendrán las comparecencias de ellos y precisamente ver la cuestión del informe, el Estado, precisamente que guarda cada una de estas dependencias, ¿no? ¿A ustedes sí los invitaron? Al presidente del partido, sí, al doctor Hugo Eric Flores. Que a los panistas y a los periodistas pues dicen que los invitaron, pero no entraron. Bueno, sí fue Zambrano, sí fue Gil Suárez, pero a los demás parece que les
No, sí los invitaron, ¿verdad? Pero no quisieron ir por groseros. Así hacía, no iba tampoco. Entonces ellos ahora están haciendo lo mismo. También nos acompaña Tito Omar Pacheco, consejero regional del Partido de Acción Nacional. Tito, mucho gusto. ¿Qué tal, Lino? Qué gusto. Aquí atendiendo tu invitación, como siempre. Gracias. ¿Qué onda? ¿Cuál es la diferencia entre este mensaje que da Peña con el mensaje que daba Calderón? Porque la casa es la misma, en Palacio Nacional. A ver, Nino, mira, si el tema es el informe, tenemos que aclarar que no podemos decir mucho sobre el informe porque no lo conocemos. ¿sí? Lo que conocemos es el mensaje que da el presidente de la República al otro día, como ya se ha dicho, en su casa. Que se convierte en el Día del Presidente. En el Palacio Nacional, ¿sí? Lo cual es una lástima que ya no se tiene la oportunidad de que el Congreso cuestione al presidente y que el presidente de la República responda cara a cara a los cuestionamientos del Congreso como debería ser. Y aquí tenemos que recordar que fue la izquierda quienes impidieron el ingreso del presidente. Yo recuerdo desde el 2006 a Felipe Calderón, amparados en la mentira esa de que no había ganado, y a partir de entonces, pues ya han impuesto esta mala costumbre. No, a Fox lo dejaron afuera, no lo dejaron entrar. Ni siquiera lo dejaron entrar. Entonces han impuesto esta mala costumbre y para el presidente de la República pues es más cómodo, se evita los cuestionamientos, organiza su fiesta al otro día y nos platica una novela rosa, un cuento de Hansel y Gretel, ¿no? De un país que solamente él conoce. Oye, Tito, ¿y por qué nunca se dijo todo esto entre los panistas durante los mensajes de Calderón? ¿Estaban contentos ustedes? Porque hacía exactamente lo mismo. A ver, no se dijo que nosotros intentábamos que el presidente de la República se presentara en el Congreso. Era la izquierda quien no lo dejaba entrar. Bueno, pero cuando él hacía su fiesta, igual que la quiso Peña, en Palacio Nacional, los invitaba a todos y ahí hacía su mensaje o daba a conocer su mensaje, era exactamente igual, porque no dijeron nada. Pero yo nunca... Y ahora reclamas de que es una novela rosa, pues era una novela azul la de Calderón. No, hay diferencias, man. El presidente panista, el que tú quieras, jamás tuvo que ocultar y abstenerse de dar explicaciones, por ejemplo, de una casa, ¿verdad?, que públicamente se conoció que se la disque vendió su contratista favorito. Un presidente panista no tuvo que dar explicaciones por una devaluación del peso del 30% en sus primeros 3 años de gobierno, ¿no? Hay diferencias, ¿no? O sea, que ojalá y regresen los panistas. ¿Y entonces por qué pierden la presidencia de la República y se van a tercer lugar? Porque la democracia así es. Y porque no, sí. Pues la democracia es para que gane el que estaban tiene ustedes votos. Muy bien, se hubieran quedado con la presidencia, pero vamos mejor con Alejandro Sánchez Camacho, consejero nacional del PRD. Alejandro, mucho gusto, bienvenido. Gracias, un abrazo a todo el equipo de trabajo y por supuesto a todo el auditorio. ¿Qué onda, Alejandro? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con este informe? Primero tendríamos que reflexionar que en el 2006 no se dejó entrar a Vicente Fox y después tampoco se permitió el informe de Felipe Calderón porque venían de un atraco electoral a la nación. Es decir, no puede ser. Ellos no habían ganado la elección presidencial, pero si bien el grupo parlamentario del PRD evitamos ese informe presidencial, fue posteriormente el grupo parlamentario del PAN los que presentaron formalmente una modificación a la ley orgánica del Congreso de la Unión para que ya no fuera necesario la presencia del máximo mando de la nación en la tribuna de la Cámara de Diputados. Entonces fue una iniciativa de Acción Nacional que ya evitó que ahora el presidente esté dando su informe de cara a la nación. Habríamos que señalar que Enrique Peña Nieto, si hacemos una escala de calificación del 1 al 10, en este tercer informe de gobierno, pues está reprobado. Tiene menos de 5 de calificación. Efectivamente no conocemos el informe con detalle, eso será parte de la glosa en la Cámara de Diputados, pero sí podemos decir de economía, de seguridad pública, de corrupción en el gobierno federal. El presidente de la República y su gabinete han hecho un papel lamentable
como ejercicio de gobierno federal. Tendríamos que agregar de manera oportuna que, si bien Enrique Peña Nieto da un mensaje en Palacio Nacional, es un mensaje verdaderamente de hipocresía, fuera de la realidad, pero lo más importante… Oye, pero ustedes fueron a aplaudirle. Yo veía a Zambrano que aplaudía, pero igual que Roberto Gil Suárez, no sé por qué se vienen aquí ahí, a decir cosas diferentes y distintas. no, como, ¿Los viste aplaudir o no? como instituto partidario no asistimos, como partido no fuimos. Bueno, pero estaba ahí Jesús Zambrano Bueno, es en el PRD. presidente, pero él es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y en esa ¿Quién lo puso, investidura, César él Camacho? Bueno, ahí ese enjuague interno yo lo desconozco, pero él fue de forma institucional. Como partido no asistimos. Igual Acción Nacional, entiendo que como Oye, partido pero por lo regular, tampoco cuando no asistieron. están, cuando está la oposición, no aplaude al presidente. Eso sucede en todos los lugares del mundo. Pero ellos se aplaudían mucho los dos. En este caso, le correspondería a Jesús Zambrano aclarar esto. Yo intuyo… ¿Pero aclararlo con ustedes o No. aclararlo con el público? Aclararlo con ustedes porque ustedes son… Oye, él era el PRD en ese momento. No. Era todos ustedes. Donde fuera necesario lo tendrá que aclarar, pero yo intuyo que su presencia es como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Es una acción O sea, te pones institucional. cachuchas diferentes. No, es una responsabilidad que tienes de forma institucional o parlamentaria. Es válido. ¿Entendiste, Carlos Sodi? ¿Te quedó claro, Carlos Sodi? ¿Estás de acuerdo, Carlos Sodi? Porque ya te estás durmiendo. No me estoy durmiendo todavía. Ah, todavía. Es que aclaremos. Mira, ¿qué es lo que sucede realmente con la acción del informe presidencial? Hemos perdido la noción de por qué existieron los informes presidenciales. Si tú te das cuenta, dada la situación general de la humanidad, todos los días el presidente informa algo. Es más, yo en las noches, cuando soy muy triste, porque digo que mi país está mal, prendo la tele, sale Peña Nieto, y oigo que Peña Nieto dice que estamos muy bien. Entonces ya me duermo con una sonrisa, porque yo sé que el país… Hombre, pues es que tú oyes a Peña Nieto y verás cómo es una alegría pensar todo lo que nos dice que estamos bien. Ahora, ¿qué era lo que sucedía con el informe y cuál es la razón del informe presidencial en la Constitución? Pues que el presidente, que no tenía las capacidades de radio, televisión, los propios periódicos, que eran generalmente semanarios, tenía que llegar a informarles cómo estaba la situación general del país. Pero eso ya quedó en el pasado. Ya ahorita tenemos múltiples formas. Precisamente. Entonces, los informes los tenemos todos los días y los tenemos al gusto del presidente, o sea, al gusto del que habla. No me digas que Osorio Chong, que todos los días también sale en la tele, todos los días también dice cosas muy bonitas. Es más, yo estaba tan satisfecho después de oír el informe que dio cuando el Chapo se fue de la cárcel. Dije, bueno, pues realmente qué alegría pensar que tenemos un sistema carcelario tan perfecto como tú me está diciendo Osorio Chong. ¿Quién sabe el Chapo cómo fue que no le hizo caso y se fue? Eso sí no me lo dijeron. Pero yo te digo, todos los días tenemos informes. Y todos Entonces los no días… quieres que haya un informe. Pues es que son informes repetitivos. ¿Por quién votaste? Cotidianos. Tengo que reconocer con gran pena que voté por Peña. Entonces, Pero voy a decir por qué. si tu voto fue por Tengo el el derecho a decir, ¿no? tienes todos los derechos del mundo. Bueno, pues entonces respétamelos. Por edades. ¿Por qué voté por Peña? Por la mera verdad, a mí el joven López Obrador, pues se me hace que en una de esta tarde deschavetado, man. Sí, yo no le tengo confianza. Estoy hablando, quién sabe. El populismo. No populismo, está medio
Lucas Alamar, ¿para qué nos hacemos tarudos? Entonces, me ponen a Josefina de candidata, y ya no recuerdo qué otros candidatos había. Bueno, ya, votaste Entonces por dije, Peña. Pues sí, el menos peor, Ah, el menos pero el peor. menos peor resultó que era muy peor. Muy bien. General. Bueno, quiero discrepar un poco en dos situaciones. ¿De quiénes? ¿De los de la mesa, Pues, de los del de la conductor o del programa? No, contigo estoy de acuerdo, Nino. Ah, qué bueno. Perfecto. Ya estamos Claro todos que sí. estamos de acuerdo. No sé si se escuche. Espero que se escuche porque ya estoy hasta el gorro de que no Bueno, se mire, escucha nada. en primer lugar, yo creo que el Morena y el licenciado Andrés Manuel López Obrador es la única opción para dar un cambio de giro, un giro en el gobierno de México. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a ese partido político, yo creo en el licenciado Andrés Manuel, creo que es una persona coherente, que ha luchado toda su vida, le han robado 2 veces la presidencia. Y por otro lado, en el asunto de los informes, la Constitución es muy clara. Dice que cada vez que se abre el periodo de sesiones del Congreso, el presidente de la República o el Poder Ejecutivo debe informar a la nación la situación que guarda. Así es. Así es. Bueno, es lógico que por los medios de comunicación y por las redes sociales estamos informados todos los días, pero ese es un mandato constitucional. Así es. Ese es otro punto. Y el otro punto en el que tocaron de que los panistas y perredistas le aplaudieron a Peña Nieto, yo discrepo con lo que dice Alejandro Sánchez, en virtud de que exactamente el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores, que son instituciones, ¿sí?, son encarnadas por personas. Y yo creo que las instituciones tienen un valor precisamente por la representatividad que tienen esas personas que encarnan esas instituciones. Eso es lo que estamos viendo también con la presidencia, que es una institución, pero está encarnada por una persona que no responde, ¿sí?, a los reclamos sociales y que llegó a la presidencia a través de Muy compra bien. de voto. Alejandro Sánchez Camacho, Gracias. derecho de réplica por alusiones. 2 alusiones. La primera es el asunto de Andrés Manuel López Obrador, no como persona, sino como un ejercicio de gobierno. Tanto él como Cuauhtémoc Cárdenas, como Marcelo Ebrard y hoy Miguel Ángel Mancera, más allá de personas, son la propuesta de un gobierno de izquierda. Bueno, en aquel momento López Obrador, como perredista, hoy ya tiene otra ruta. Y como gobierno de izquierda, el Distrito Federal se ha constituido en una vanguardia de beneficio para sus habitantes. No dejamos de reconocer que hay errores, evidentemente. Simplemente hoy, en estos momentos, reconocer incluso una mención que hace el gobierno federal sobre la Ciudad de México, el programa Médico en tu Casa, que solamente se hace aquí en el Distrito Federal, y ahora ya lo quieren hacer un programa también federal, igual que de los adultos mayores, que no existía antes. ¿Y eso quién lo hizo? Un gobierno de izquierda. En aquel momento fue el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En torno al asunto de la presencia de Zambrano en el evento con Enrique Peña Nieto, yo no voy a desgastar, general, por una razón. De forma personal, si yo fuera el presidente de la mesa directiva, yo no iría, ni siquiera institucionalmente. Por eso yo digo… Pero el protocolo sí lo tienes que cumplir. Por eso yo digo, ni Si siquiera… aplaudas o no aplaudas es la diferencia. No, ni siquiera, más bien es la presencia, la presencia. Pero ellas son valoraciones que uno de forma personal hace. ¿Estás en desacuerdo? Y en todo caso, esto lo ¿En tendría desacuerdo con el general o con No, Zambrano? en todo caso, esto lo tendrá que aclarar, pues él, me refiero a Jesús Zambrano. Muy bien. Tito, y en el caso de Roberto Gil, que es más o menos parecido, ¿no, general? Roberto Gil es presidente de la mesa directiva Así del es. Senado y como tal acudió. Cuando te invitan a una ceremonia y tú vas representando a un órgano, tienes que ser educado. Y parte del protocolo de educación es ofrecer algún aplauso, algún saludo protocolario. La dignidad no se construye con insultos o saliéndose.
o bloqueando la entrada, como acostumbra muy frecuentemente la izquierda. Ya es tiempo de que aprendamos a tener un trato democrático civilizado. Entonces, para mí no tiene la menor importancia el hecho de que haya estado ahí un militante del PAN como presidente de la mesa directiva del Senado. Yo no lo vi, no sé si aplaudió o no aplaudió, pero si hubiera aplaudido igual que el presidente de la mesa de la Cámara de Diputados, para mí no tiene la menor importancia. A ver, tú dices que entonces si te invitan a un acto de estos por educación, tienes que asistir. Ricardo Anaya es un maleducado, porque tenía la invitación y no fue. Pero él no es presidente de un órgano legislativo. Él es el presidente del PAN. ¿Y? Pero tú estás hablando y estás diciendo No, a ver. que cuando te invitan tienes que ir. Como representante... Oye, de un ese or- presidente de un partido de un político no órgano- puede ir. De un órgano legislativo, Ajá. que es un componente de nuestro sistema republicano. ¿Sí? Es muy distinto a presidente... Anaya, ¿por qué no va? No sé, hay que preguntarle a él. Pero tú eres panista, no yo. Sí, pero yo no soy su mamá ni su papá, ni desayuno con él. Creí que. No eres. No, tú eres de Javier Además, Corral, ni ya voté me por él. acordé. Perdona. Sí. No, a ver, Ya. A ver, Nino, hay que Ya. entender, y esto es para el Ay, público... pintemos la raya, para- ya sé que eres de Corral. Para Perdón. para el público también es importante que nos está escuchando. Una Y cosa... que nos está viendo. Y que nos está viendo. Además, claro, una cosa es actuar como militante, presidente, funcionario de un partido político, y otra cosa es actuar como senador, como diputado, como presidente de una Cámara de Diputados o de senadores. ¿Sí? Son naturalezas distintas y comportamientos también distintos. Bueno, pues yo me acuerdo que cuando Calderón los invitaba iban todos. La única diferencia es que Marcelo Ebrard no le daba la mano. Se iba a hacer pipí y ya cuando había pasado Calderón regresaba y tomaba su asiento, pero ahí estaba y no aplaudía. Entonces, pues todo el mundo decía, pues debería de darle la mano mínimo. Cuando le dio la mano parece que fue la nota que ya realmente llamó la atención. ¿Qué es lo que tenemos que ver en este tipo de informes? ¿Seguir peleándonos todos contra todos o mejor discutir y debatir? Porque podemos debatir todos. Además tenemos ya las redes, que esto simplifica mucho el trabajo que se hacía antes al que hacía referencia Carlos Sodi. Antes todo era epistolar a través de las columnas políticas de los periódicos y se salían cada semana, después que cada tercer día, después que diario, pero no todo el mundo leía los periódicos porque no todo el mundo sabía leer, incluyendo a Fox. Bueno, Fox no sabía leer porque no le gustaba leer periódicos. No le gusta leer los periódicos, no seas necio. Pero ya Sodi, aprendió. no seas necio, a ti sí te gusta, a él no le gusta. Gracias. Yo creo que, Nilo, la palabra más importante es conciliación, de entrada. Hacer acuerdos. Claro, pues para eso nos eligieron en los congresos Ese es el arte de la locales, en el Congreso de la política. Unión, exactamente. Entonces, hay un tema muy importante que habla el presidente Peña Nieto. Habla sobre paz en México, habla sobre los índices que van bajando. El problema es que ya hay la temperatura en la sociedad está muy elevada. El asunto de Ayotzinapa, el asunto, el problema de la Casa Blanca, trae una efervescencia impresionante en la Es sociedad. impresionante que una casa que pues cuesta una bicoca cuando estamos hablando de un presidente de la República, perdóneme, pero es una bicoca, se haya convertido en un factor así pues no sé, de reclamo, de indignación, porque estamos hablando de algo que es muy simple. Deberíamos estar hablando de los barriles de petróleo o del dinero que se roban de otras cosas, o qué sé yo, de otras formas de hacer licitaciones y adjudicarlas, de otras muchas maneras. Pero nos quedamos atorados en la Casa Blanca, nos quedamos en la de Iztapan de la Sal, en la de Malinalco, y de ahí como que no caminamos, ¿no? Claro, pero es lo que te estaba comentando, o sea, la efervescencia en la sociedad mexicana está tan elevada que yo creo que es más importante, en lugar de seguirle subiendo más efervescencia, subirle más a la temperatura. ¿Hay hartazgo? Bastante, porque crees que nacimos nosotros como partido. Encuentro Social tuvo más de 1 millón de votos a nivel nacional, y por eso es que estamos aquí, porque la gente ya no creía en lo mismo. Entonces, nosotros sí queremos crear esos puentes de diálogo entre todos los partidos, aparte de que lo necesitamos en el sentido de darnos credibilidad, principalmente, porque no nos vamos a quemar recién llegando a la primera legislatura, nos vamos a andar quemando, ¿no? En primera. En segunda, nuestros legisladores, pues bueno, tienen cierta preparación muy importante. El propio presidente del partido lo comentaba, el doctor Hugo Eric lo comentaba cuando toman la tribuna,
recién instalada esta legislatura, lo comenta que hay que ser muy responsables en cuanto a las iniciativas que se van a subir y empezar a tratar estas brechas de diálogo, principalmente. Entonces, regresando al tema principal, que es la sociedad, el hartazgo que está teniendo la sociedad en cuanto a la delincuencia, en cuanto a esos temas tan delicados, creemos que hay que estar muy atentos. Él dice, vamos a empezar a concretar nuevas leyes para combatir el delito, la corrupción y la impunidad. No, así pero como nuevas para leyes, no, proteger mejor los aplicamos derechos las que ya humanos. tenemos. Tenemos magníficas leyes, ¿no, general? Ahí está tu micrófono, sí. Tenemos magníficas leyes, ¿para qué nuevas leyes? Vamos a hacer otra constitución, va a venir Porfirio Muñoz Leros a hacernos otra constitución, ¿no? ¿Qué? Otra república, ¿no? Otra república. Lo que sucede, Nino, Así era, claro que sí. lo que sucede, Nino, aquí, que está destacando el asunto de la Casa Blanca, no es un asunto nada más de si... De su valor intrínseco. Intrínseco. No, Sí. es un asunto que tiene que ver con la violación al Estado de Derecho. Peña Nieto no puede proclamar el respeto al Estado de Derecho violando la Constitución. No lo puede hacer. No puede hablar de ética, no puede hablar de transparencia, no puede hablar de lucha contra la corrupción, porque él es corrupción en sí. Entonces, ahí estamos hablando de un asunto muy delicado que pone en ¿Estamos riesgo... hablando de corrupción o de impunidad? Las dos cosas. Pues las dos cosas, pero aquí el asunto es que esos aspectos que se cometen en las cúpulas del poder ponen en riesgo la existencia del Estado mexicano. Ese es el problema. Carlos Odi, tú como abogado, ¿qué opinas? Que se me hizo raro tu comentario de que la Casa Blanca, ¿cómo es posible que le hayamos puesto tanta atención? Pero yo sí coincido con el general. La importancia de la Casa Blanca no es el costo de la Casa Blanca, es que de repente resultó que uno de los proveedores máximos en el gobierno del Estado de México... Pues ahí estaba en el informe, él sí lo invitaron y a ti no. Por eso. Entonces, ese es el que les da la Casa Blanca. Y luego, la explicación que se da, porque todo lo mantuvieron oculto. No, esa casa la compró mi esposa, porque mi esposa es actriz y trabaja mucho, y entonces la televisora donde trabaja le dio una extraordinaria gratificación para que no se fuera con la competencia. Y ahora sí, mexicanito tarugo, créetela. Francamente no es posible que uno crea eso. Entonces, eso es lo que uno discute. La Casa Blanca, si tú quieres, pues es una casa, pues casi de interés social. Bueno, Pero- no. Pues, Las de interés social son las... No, general, habla con el micrófono, sin el micrófono no te escuchan. Pero espérame, no. La Casa Blanca, estás hablando de que es una casa de interés social. Si no son las casas de Murat en Nueva York, no friegues. es lo que tú dijiste, que era una casa así. Bueno, que para lo que cuesta. Cualquier tipo de casa. Es decir, Tu cualquier... casa es más cara. No, hombre, que va a ser más cara. Cualquier gente de la Netzahualcóyotl va y se compra una casa así, ¿no? No, ese fue el error. Y luego sale también el error de Videgaray. Y sale el otro error. Digo, y es el exceso de cinismo. Pero además no solamente de cinismo, de torpeza para hacer las cosas. Pues si voy a hacer todo este tipo de triquiñuelas, bueno, pues siquiera las voy a encubrir debidamente bien. Alejandro. Entonces, Y más lamentable, y que lastima a los habitantes del país, es que se constituye una instancia para investigar y dictaminar el tema de la Casa No, la Blanca. Secretaría de la Función Pública ya existía. Pero esta es instancia especial donde Enrique Peña Nieto nombra a un subordinado de él para que lo investigue. Y después de un tiempo exonera tanto a Videgaray como a la esposa del presidente de la República. ya el presidente. Y en ese instante que está esta exoneración, en Estados Unidos se está dando a conocer que Videgaray sí era servidor público del gobierno federal al momento que hizo la transacción de la casa de Videgaray. Al momento que cobraron el cheque. Sí, de una u otra forma, esta exoneración que se hace
fue una tomada de pelo para el pueblo de México. Y eso es lo que lastima a la población, los altos índices de corrupción de sus gobiernos. Bueno, pues tenemos que irnos, vamos a las conclusiones, vamos a los comentarios. ¿Querías hacer un comentario todavía, Tito? A ver, un comentario y después nos vamos a las conclusiones, Tito, Pues por sí, favor, porque Partido de Acción Nacional. Pues sí, porque difícilmente encontramos en la historia de este país un capítulo tan insultante para la inteligencia de los mexicanos como el que se ha escrito a propósito de este asunto de la Casa Blanca. Desde la explicación increíble que dieron de una casa que muy pocos mexicanos pueden comprarse, hasta la construcción de la habilitación de este títere que puso para exonerarlo, que ya se sabía, ¿verdad? En cualquier país civilizado del mundo, un capítulo así ya hubiese ocasionado la caída y el encarcelamiento del jefe de Estado, del responsable. Hasta en Guatemala hubiera causado eso. Esto es Guatepeor. Nos vamos, Carlos Sodi. Tienes mucha prisa, ya me habías informado que tienes que tomar el metro antes de que cierren las puertas del mismo, No ¿no? tengo prisa, no te informé nada, no seas mentiroso. Abogado Carlos Sodi, Porque conclusión. si así estás, te está buscando el PRI para un buen puesto. Avísales, ¿no? Dile a Amalio, dile a Voy a decir Amalio. tantas mentiras que digo. No, ¿qué es lo que quieres que Conclusión, te tercer informe. La con- Conclusión, ya la Casa diga? Blanca ya La pasó. conclusión de este tercer informe es que fue la fiesta del presidente, siempre ha sido invitó a sus amigos del alma, les dijo que es un presidente extraordinariamente efectivo, eficaz, que está haciendo todo lo posible por sacar adelante al país, que sí, se le fue el Chapo de pura mala suerte y que pues ahí tenemos unos pequeños problemas. Bueno, ya cambió, económicos. perdóname, cambió al jefe, al secretario, al comisionado de la Policía Federal. O sea, que se le fue a él. No, y hizo otros cambios extraordinarios. Yo no entendí, por ejemplo, qué está haciendo Rosario Robles. Sí, pero desde que la designaron, yo no sé qué está haciendo ahí. Como tampoco entiendo qué diablos está haciendo en la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del DF, Patricia Mercado. Digo. Pues Oye, es eres que- misógino, ¿verdad? no soy misógino, es que estamos jugando al juego de las sillas. Vamos a correr a ver si agarramos silla. Perdona, ¿qué cambios hizo? Dicen que todos estos cambios que está haciendo el señor presidente es porque está enfilando a Meade como su posible candidato a la presidencia de la República. Todo es posible, ya sabes que en este país de repente resultan, salió López Portillo de presidente de la República de repente, también por eso. Porque no había otro candidato, pues, digo, No, era el único. Oye, pues qué pobreza de país, Bueno, pues que no sí. tengamos gente valiosa. Era el único candidato, tenía que ganar. Yo ¿no? sí te digo una cosa, el próximo o los próximos candidatos que cualquier partido te proponga, cualquiera, deben de decir, voy a poner en relaciones exteriores a fulanito de tal, No, pues si no van que a tiene, ganar, así que no tiene se gana. estas gracias. No. En la Procuraduría General de la República a Perenganito o Menganita que tiene estas gracias. Y así en todas Oiga. las oficinas, porque de Haga- repente te presentan que todos son genios y al final de cuentas todos hacen una bola de tarugadas. Bueno, esperemos que vaya usted de asesor para la próxima reforma electoral y les diga todo eso. Carlos, mucho gusto, Ya se muchas las- gracias. Se los dije a través de tu programa. Ojalá Ah, y ya. me hayan oído. Ojalá y te- Ojalá y me hagan caso. Carlos, gracias. General, doctor José Francisco Gallardo Rodríguez. Conclusión, tercer informe. Así es. Bueno, el tercer informe o los informes presidenciales es un acto republicano que debe informar, como debería haber hecho Enrique Peña Nieto, a la nación la situación que vive el país, para así que todos los poderes públicos retomen ¿sí? el rumbo nacional y se ataquen directamente los problemas ¿sí? que nos aquejan. Por otro lado, creo que México está en una situación muy grave, estamos en un colapso casi institucional, ¿sí? en donde debemos tener una activa participación desde la sociedad, ¿sí? y les mando un mensaje a todos los que nos están viendo y oyendo, que Morena es la única opción de izquierda para dar ese cambio en la política en México.
Muchas gracias por la invitación. Gracias, general. No es el tema, bueno, vamos a hacer un día un programa de Morena, porque yo nomás veo en la tele a López Obrador, yo pensé que había más ahí en ese equipo, pero pues, puros spots, que salgan también el general, que salga pues, los delegados, ¿no? De vez en cuando. Omar Zúñiga Lozano, conclusión, comentario final. Gracias. Estudiar a fondo el plan de recorte presupuestario yo creo que sería uno de los temas muy importantes. Eso está grueso. Sí, porque hablan precisamente de austeridad y empiezan a crear una secretaría más cuando ya existen dependencias que se encargan del tema. Sí, eso es inexplicable y lo dicen los intelectuales. Pues no, que había que amarrarse el cinturón. Exacto, ese sería uno de los principales temas. Yo creo que en el Congreso de la Unión tendremos que hablar simplemente de conciliación y responsabilidad en cuanto al actuar de los diputados, de los legisladores, y por parte de Encuentro Social muy firmes en cuanto a nuestras propuestas para la eliminación del fuero. Vamos a seguir con el tema. Se habló desde el primer momento de la toma de protesta de los diputados, así como eliminar el financiamiento público, exactamente. ¡Fuera fuero! Ya. Y el financiamiento público de los partidos políticos, también eliminarlo. De ahí, una gran bolsa se podría obtener. Y también el tema de la ley de adopciones. Es muy importante, es un tema que se ha quedado ahí durante años. Gracias, Tito Omar ¿Pero Pacheco, qué vamos Partido a Acción adoptar, Nacional. políticos o qué? Sorry, no ¿Eh? interrumpas. Niños. No, pues es que yo quiero saber qué vamos a adoptar, políticos. Sorry, Digo, no ya, interrumpas. ¿qué tiene? Estamos... No puedo hacer Por una favor, pregunta. no te salgas del protocolo. Una pregunta inocente. Ah, inocente, está bien. Pues claro. Inocente. Ahora sí, ¿ya puedo continuar con Tito o no? Pues si tienes ideas, órale. Tito Omar Pacheco, consejero regional del PAN. Conclusión, comentario final. Pues mira, Nino, una conclusión adicional a lo que ya atinadamente se ha dicho aquí en esta mesa es recordar algo que no se dijo en el informe que deliberadamente se oculta. ¿Qué no se dijo? Y que ojalá la legislatura entrante se den el tiempo para pedir explicaciones a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Hacienda, a Pemex y a todas las dependencias involucradas respecto del tratamiento privilegiado que ha recibido una constructora cuyos contratos y cuyos ingresos superan con mucho a los de Giga, que es la constructora OHL. Ah, la de José Andrés de Oteiza. La que preside José Andrés de Oteiza. Esa ¿Ya constructora, viste las grabaciones? para que nos demos una Eso no idea, debes de escucharlo porque eso es ilegal. para que nos demos una idea, a julio del 2014, año y medio, el primer año y medio de gobierno, había recibido contratos por 41,594 millones de pesos. Pero ahí también estaba el PRD. ICA, Oye, espérate, Tito, ¿también están los contratos del PRD ahí? ¿Es PRD PRI? estos son los contratos claro. del gobierno Está el segundo federal. piso del PRD, también es de ellos. Pero eso fue en tiempos de Marcelo Ebrard, que yo le digo Madame Ebrard de cariño. ¿Cómo le dicen? Esto supera, pero por 3 veces lo que entonces habían recibido ICA, Tradeco o Carso, que son constructoras de mucho más antigüedad. La de ustedes, ¿cuál era? Tradeco, ¿no? No, ¿de quiénes? ¿De La quiénes? del Porque PAN. yo nunca ni el PAN hemos tenido nada que ver con ¿nunca? ninguna, nunca. ¿Y estas las constructoras? Tradeco que tienen? es una constructora ¿Oceanografía de- no era de ustedes? No, para nada, ¿Cómo no? Si Paco Para Gil nada. Díaz dijo que era de ustedes. Entonces, vuelvo al tema. No sé, mano. El Vuelvo al abogado tema. Sodi se lo sabe Se ha, perfecto. se ha Ay, estado no sé. hablando, se ha estado hablando en Nunca me esta han mesa de contratado. corrupción y de impunidad. Decías tú, Nino Canún, que las casas blancas por su valor son poca cosa comparado a esto de los contratos. Pues ya es tiempo y ojalá esta legislatura, ¿verdad?, tome en sus manos, y si realmente se quiere combatir la corrupción es pedir explicaciones. Oye. ¿Qué hay atrás de este tratamiento y los negocios multimillonarios Pero mira, que está haciendo Peña Nieto y sus socios al amparo de esta constructora Tito, OHL? Tito, a mí ¿sabes qué me preocupa? ¿Qué? Yo me acuerdo cuando hicieron esa comisión para investigar a los hijos de Marta Sagún y su agua, y se robaron todo, pero eran panistas, eran panistas, porque ahora ya son priistas. Hay que entender y comprender que la pareja presidencial ya es priista. Pero aquella ocasión dijeron, y la comisión iba a trabajar, y hacemos investigaciones. Creo que Alejandro Sánchez Camacho sabe más de eso, porque ¿eras parte de la comisión? No. Pero no sucedió nada, absolutamente nada. Se quedaron carcajeando y se robaron todo lo que quisieron. Pero Tito, muchas gracias, mucho gusto.
No, oye, ¿cómo? Espérame, no vamos Ya a concluir concluye, porque así me tengo nada que más. ir. Así no vamos a concluir. Concluye. No pasó nada porque no encontraron nada. Así de simple. ¿De lo que se robaron? ¿De que se robaron? A ver, espera. Nada más te voy a poner un ejemplo. A ver, dime. ¿Tú te puedes comprar un jet privado? Yo no. Los hijos de ella sí. Los hijos de ella todos tienen jet privado, para tu Su conocimiento. Y la señora, cuando lo dijo en mi programa, dijo, los compraron para su trabajo, porque ellos se tienen que transportar. Entonces hay que Eso preguntarle. se llama cinismo. Entonces hay que preguntarle Tito, a los integrantes mucho gusto de la y comisión gracias. por qué no les encontraron nada. Porque los maiciaron. Alejandro Sánchez Camacho, PRD. Conclusión. En el tema de corrupción, No, tercer Podemos- informe. por eso vamos a aterrizar ahí. En el tema de corrupción, tanto malo el Pinto como el Colorado, es decir, tanto el PRI como el PAN, han sido de los gobiernos extremadamente corruptos. Pero nunca nos han cachado llenando las maletas de dólares. Solo sería importante, Ahora, López Obrador. solo sería importante El recordar PRD. los excedentes petroleros con Vicente Fox, Eso es, que fueron eso sí fue un robadero de la Marta. esos fueron Eso millones, millones. Y bueno, sí. Dijeron que se habían ido a cuenta corriente y desaparecieron, porque se los robaron. del PRI ya es muy elocuente y el auditorio lo sabe, todos los niveles de corrupción que tiene este gobierno. En el caso del informe presidencial, el que se hizo el día 2 de septiembre no fue un informe presidencial, Es fue un el mensaje. día del presidente. Eso. Hizo su fiesta. Hay que regresar en el marco legal, el artículo 69 constitucional y la ley orgánica en la Cámara de Diputados, revisarla para garantizar que el mandatario de la República dé un informe de cara a la nación, Así es. que haya un debate. De tal forma que yo aquí agregaría, sería oportuno que el gobierno federal dé un informe de los gastos de publicidad de este tercer. Eso lo puedes Informe. accesar. Eso está en Pero- el portal. Está en el portal. Pero es importante que fueran a la Cámara y digan cuánto se están gastando, está porque de es acuerdo. un bombardeo impresionante a través de los medios de comunicación. Y Oye, finalmente, ¿sabes cuántos spots lleva ya? Se va a enojar el general López Obrador, 1,5 millones, güey. Y todavía le metió 55,000 más de aquí a diciembre y no sale nadie más de Morena, cara. bueno, ahí ya es una dinámica interna que ellos tienen sus razones, ¿no? Y finalmente, yo insisto, el gabinete federal que encabeza Enrique Peña Nieto están reprobados. Muy bien. Oigan, mucho gusto. Muchas gracias. Muy amables y de veras, en verdad, muy gentiles. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y en verdad, bueno, pues escuchó usted diferentes formas de ver este informe, diferentes maneras de interpretar este mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, y la conclusión la tiene usted. Buenas tardes, muchas gracias, mucho gusto. Mi nombre es Nino Canún.